Rafael, que conoce muy bien esto, sabe que en la Constitución de 1857 un requisito, no se exigía el requisito de ser abogado para ser ministro. El requisito era ser instruido, tener conocimientos o estar instruido en la ciencia del derecho. Por eso en el siglo XIX, derivado de la Constitución del 57, hubo muchos ministros de la Corte que no eran abogados, creo que incluyendo al propio Porfirio Díaz, González Ortega, que no eran abogados, Altamirano, que no eran abogados titulados, estaban instruidos en la ciencia del derecho. Sí, a juicio del elector, ¿no? Era el que lo decía, ¿no? Y respecto al tema de la politización, pues cualquiera de nosotros, en un sentido filosófico, ideológico, está politizado. Todos nosotros, aunque no formemos parte de un partido, de una organización política, de un grupo parlamentario, tenemos una ideología, tenemos una concepción filosófica que nos hace entender la realidad de una manera. No existirá, en ese sentido, un método, el mejor método, no existirá un método que evite la politización en un sentido filosófico e ideológico, ni en la Corte ni en ningún otro lugar. La politización es inevitable. La politización indebida, desde mi punto de vista, es aquella cuando tiene vínculos con partidos, con poderes fácticos, con intereses económicos, con intereses mediáticos, religiosos. Amigos y amigas, vamos a seguir con esta conversación de la Cámara de Diputados, donde invitaron a 6 ponentes muy capacitados, exministros, exembajadores, grandes abogados. Ahí se está llegando al acuerdo que todos están coincidiendo que lo mejor para reformar al Poder Judicial es que el pueblo los elija. Y también salió el tema de las escuelas Patito, donde salen muchos abogados. Compran el título, no estudian. Y cuando salen a litigar, su fuerte es la corrupción. Abogados que todo lo quieren arreglar con dinero. Esos son los abogados que hoy litigian en el pueblo de México. También se habló que no nada más el Poder Judicial o los jueces que resuelven está podrido. Los ministerios públicos, los policías, desde el momento que te agarran o agarran a un delincuente, desde ahí hay corrupción. Llegan al Ministerio Público, ahí hay corrupción. Si no se arreglan ahí, se van con el juez. Le dan millones de pesos. El juez mismo les arma su defensa para cubrirse las espaldas. Vamos a ir a todos esos temas, amigos, muy interesante. No se te olvide compartir este video porque el pueblo de México debe de enterarse de estas pláticas, de estas conversaciones que ayudan mucho para que sepa realmente cómo está el Poder Judicial. Amigos, vamos a ir al video. Hay una siguiente ronda. Por supuesto que este es un tema muy delicado y polémico. Pero lo que nos habla, estimado Diego, es que hay una corrupción desde el primer respondiente, que es el policía, y el Ministerio Público, y toda esa cadena. Es decir, no solamente hace falta una reforma de administración de justicia, hace falta una reforma profunda de procuración de justicia. Hay una simulación en el país de que hay fiscales independientes. Eso lo dijo Jorge Carpizo en su libro sobre el Ministerio Público. Es decir, lo que hay que buscar es que sea autónomo el Ministerio Público, no el fiscal, porque el fiscal no es
realmente independiente, pues siempre recibe instrucciones del titular del Ejecutivo de alguna u otra manera. Pero yo quiero referirme a otro tema, Diego, que tienes razón en ese exceso que se ha caído, pero a mí me tocó reformar la ley, establecer la ley para sancionar y prevenir la tortura, que es la primera que habla de que serán nulas todas las actuaciones tomadas por tortura, pero veníamos de un régimen donde la policía usaba la tortura diariamente como un método para obtención de pruebas. Y entonces tuvimos que aprobar esa ley en ya no recuerdo, 93, sí, efectivamente, Carpizo era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, y aprobamos esa ley que tuvo como consecuencia precisamente eso. Hoy a lo mejor hemos llegado a un exceso que tú señalas, pero en el fondo es que las actuaciones de todo el sistema de procuración de justicia están mal. Digo, tú fuiste procurador, tú sabes muy bien que todos esos defectos que hay desde el primer respondiente, y cómo hay corrupción. O sea, yo me apalabro con el delincuente y el informe lo hago mal. Y entonces el informe hasta que llega y el juez también lo deja libre. Luego le echamos la culpa al juez, pero no revisamos el primer documento donde todo el sistema está mal. Tenemos que revisar no solamente el sistema de administración, sino también el de procuración de justicia. Gracias. Gracias. Muy brevemente, referente a su pregunta, diputado. Efectivamente, decirle a la gente que no puede participar en este tipo de procesos porque no tiene conocimientos es una especie, y ya lo dijo el doctor Cárdenas, es una especie de despotismo ilustrado, de decir todo por el pueblo pero sin el pueblo. Estos son, y aquí sí tengo que estar en contra, con mucho respeto cuando se habla de la colegiación. Yo creo que no, y siguiendo lo que dijo la diputada, si yo quiero ser candidato a ministro, me tengo que someter a que una universidad me dictamine con los criterios, perdón, imagínense, yo soy de la UAM, si no me llevo bien con el jefe de departamento de Derecho, no es que va a decir, no, no, porque era muy grillo cuando era estudiante, y entonces vamos a tener al ITAM, al CIDE, a la Ibero, a la Libre de Derecho, proponiendo a sus mejores cuadros, y los demás, pues no, porque no pasaste por el comité académico. Yo no creo que deba ser así, yo creo que la convocatoria debe ser abierta para todos los mexicanos que cumplan esos requisitos, y entonces sí, este Congreso de la Unión puede designar comités técnicos pluripartidistas, pluriuniversitarios, que intervenga un gran colegio. Imagínense que una mesa como esta estuvieran sentados diputados, senadores, miembros del Poder Judicial, representantes de las universidades, y este colegio dictaminara todos esos expedientes. Una vez esos expedientes dictaminados, se puede ir pensando en otra forma de empezarlos a cribar, a discriminar, para tener un pool de candidatos elegibles. Pero lo que aquí se ha estado develando es la punta del iceberg. Tenemos un elefante en la habitación, pero no es cierto, nadie lo está negando, lo han dicho muy claramente estos prestigiados constitucionalistas. Urge una reforma integral a nuestro sistema de justicia, lo anunció la doctora Contró respecto de los derechos de los niños, lo anunció el doctor Valadez, todos lo han dicho. Yo creo que estos conversatorios deben empezar a levantar ese velo y decir, tenemos un gran problema que nadie quiere reconocer y no vamos a lograr ninguna transformación mientras la justicia no cambie en México. Muchísimas gracias, doctor García. Tenemos más de 3 horas en este foro. Vamos a concluir la ronda de preguntas, concediendo la palabra a nuestra compañera vicecoordinadora Aleida Lavés. Muchas gracias, diputado Juan Ramiro Robledo. Un gusto tener a todos estos ponentes, a nuestra ponente en este conversatorio, en donde tenemos la claridad, al menos como grupo parlamentario, de la necesidad del cambio de régimen y por lo tanto de la conformación del Estado.
esto es lo que nos trae a hacer estos conversatorios y analizar por qué después de un trayecto de una norma constitucional como lo fue el artículo 3º, en los contenidos que deberían tener los libros de texto, ahora una juez nos suspende la emisión de los libros de texto. Entonces, hacemos todo un proceso que es cambio constitucional, después legal, para que un juez interrumpa la emisión de los libros de texto, argumentando cuestiones ideológicas que en realidad nosotros retomamos como los derechos de las niñas y niños a tener una formación integral que incluyera la educación sexual y reproductiva. Entonces, todos estos fallos de los jueces que hemos visto a la fecha sobre normas que hemos aquí tenido todo un proceso que además tiene un orden que hemos cuidado, hemos atendido, hemos respetado, como las reformas constitucionales. Pues bueno, ahora muy ad hoc que ustedes vengan y nos compartan sus reflexiones sobre todo esto que tiene que ser o no la elección de los ministros. Y por eso me gustaría ver la forma de que nos ayuden a encontrar cuál sería el mejor procedimiento o el mecanismo o las cosas que atender para lograr algo que verdaderamente haga del equilibrio de poderes, el contrapeso de poderes en el Estado, algo efectivo para la sociedad. Y en el caso del doctor Valadez, estoy segura que además lo que voy a preguntar será materia de reflexiones más profundas y se relaciona con lo que nos mencionó de juicio al juicio de amparo. Ya nos adelantó que sería necesaria la creación de una Secretaría de Justicia o una Comisión Nacional de Justicia, instituciones que, considerando el actual diseño constitucional mexicano, la primera estaría adscrita al Ejecutivo Federal, mientras que en el segundo modelo sería un órgano constitucional autónomo. Pero al margen de lo anterior, si nos pudiera mencionar, porque de veras es muy interesante, algunas cuestiones concretas que deberíamos empezar a reflexionar acerca de esta propuesta de nuevo juicio de amparo y cómo incidiría ello en el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y destacadamente de los ministros de la Suprema Corte. Para el doctor Amador Rodríguez, nos parece completamente atendible el tema de la colegiación, y aquí ya se acaba de mencionar otra vez este tema, obligatoria de quienes ejercen la abogacía. En este sentido le pregunto, ¿basta con reformar la Ley General de Profesiones por todo lo que aquí comentan de no dejar margen a la violación en los derechos humanos de nadie? ¿Podría aplicar a quienes ya cuentan con título profesional o solo sería para quienes se titulen a partir de que entre en vigor esta reforma? Y en el alcance de esta colegiación obligatoria, ¿aplicaría también para las y los abogados de los tres poderes de la Unión y de los órganos constitucionales autónomos? Para el doctor Jaime Cárdenas, al principio de su intervención nos dijo que el derecho no es una cuestión de especialistas. Entonces, ¿por qué los aspirantes a ministras o ministros necesitarían cumplir con determinados requisitos? Me imagino que entre ellos sería de edad, que sean abogados o abogadas, etcétera. Entonces, ¿no sería necesario con ser ciudadanos sin necesidad de especialidad profesional alguna? ¿O sería necesario ser abogada o abogado? Además, ¿para qué preguntarles a los aspirantes sobre qué piensan acerca de determinados temas? ¿Quién decide cuál es la respuesta correcta? Porque el diseño para las consejerías del INE contiene una precalificación por parte del Comité Técnico de Evaluación. Entonces, para evitar cualquier resquicio de politización acerca de quienes se postulen para ministras o ministros de la Corte, ¿qué diseño constitucional sería mejor? Y por último, también a nuestra invitada me gustaría plantearle, con toda claridad nos dijo que los derechos humanos no son disponibles. Otros expositores nos han mencionado
porque ya lo sabíamos, que hay escuelas a las que se denominan patito, a las que acuden para obtener un título de licenciatura de Derecho. En este sentido le pregunto, ¿cómo regular este tipo de establecimientos que son las semillas de las futuras ministras, ministros, sin vulnerar el derecho a la educación o al comercio? ¿Cómo poner límites a las escuelas que enseñan derecho desde un punto de vista mercantil, sin que ello sea violatorio de los derechos humanos? Serían un poco mis preguntas para las y los ponentes que hoy nos acompañan, agradeciendo de verdad el que nos compartan esta experiencia, sobre todo en historia constitucional también, que bien nos ayuda a reflexionar, insisto, sobre este cambio de régimen que estamos viviendo. Muchas gracias. A ver, va a dirigir al doctor Valadez, al doctor Amador Rodríguez y a la doctora Mónica González, en ese orden. Por favor. Muchísimas gracias, diputada Alavés, y trataré de ser muy breve porque somos tres los que vamos a contestar en estos 5 minutos, espero no llevármelos yo todos. Pero sí, efectivamente, lo que propongo es que hagamos un juicio al amparo, porque el amparo ha crecido de una manera exorbitante. Y hay que tener en cuenta que el amparo procede de un momento en el que no había instituciones democráticas para defender al ciudadano. Hoy tenemos democracia en México. Entonces, el amparo debe estar sujeto, y esto que estoy diciendo puede ser políticamente muy incorrecto, pero debe estar sujeto a la defensa de las libertades y de los derechos individuales, efectivamente, pero hay muchos aspectos, sobre todo de carácter administrativo, que desde mi punto de vista exceden los términos del amparo. Usted señalaba un caso, diputada, que es el de los libros de texto. Me pareció exorbitante la resolución creo que era una señora jueza, porque pues se trataba, hizo una evaluación de los procedimientos mediante los cuales se había elaborado el libro de texto, y esto no corresponde, evidentemente, a ningún juzgador. Creo que por eso tenemos que reevaluar el amparo para ver qué es lo que debe ser funcional en una sociedad libre, pero qué es lo que ya corresponde a otras instancias. Hay que fortalecer la justicia administrativa en México para que, entre otras cosas, sea la que dirima si un causante paga el monto correspondiente al nivel de ingreso y el nivel tributario en el que se encuentra. Creo que valdría la pena hacer una investigación por parte de esta Cámara acerca de los millares de millones de pesos que se regresan cada año a los causantes por haber obtenido amparos en materia fiscal. Y es que aquí traemos también un problema desde el siglo XIX, sino que me corrija Rafael. Desde el siglo XIX adoptamos que se pagaran impuestos de manera proporcional. Hoy la regla es pagar impuestos de manera progresiva, porque justamente el que más tiene es el que más debe pagar. Pero con el argumento de la proporcionalidad, todo el que tiene capacidad litigiosa puede sustraerse a la obligación de cubrir su impuesto adecuado. De manera que sí creo que tenemos que avanzar en la justicia administrativa para proteger al causante y para proteger al ciudadano, al administrado de acciones arbitrarias, pero no darle un instrumento de paralización de la administración y de paralización del fisco al Estado. Recordemos que en las campañas políticas en todos los países, uno de los temas es el monto de impuestos y las tasas fiscales que se van a establecer para distribuir mejor la riqueza. Esto nos está vedado en México. No hacemos de esos temas fiscales objeto de debate porque todo se va después a la vía del amparo y ahí los mejores propósitos de redistribución se estrellan ante un instrumento de defensa que los causantes, sobre todo los grandes causantes, tienen, basados justamente en el 31 de la Constitución. Hay que ver, por tanto, muchísimas cosas pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor Amador Rodríguez Lozano, por favor. Gracias, diputado. Brevemente, la colegiación forzosa es una vieja propuesta de distintos miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, básicamente liderados por el maestro Héctor Fix Zamudio,
y lo que buscaba es darle un principio de igualdad a quienes son egresados de la carrera de Derecho, para que no haya esos abogados que usan el dinero para poder ganar un juicio porque no tienen conocimientos. No se trata de que los de las escuelas poco conocidas o de poco prestigio o de los estados no tengan acceso. Se trata de que todos los abogados y abogadas tengan más o menos el mismo nivel y los mismos conocimientos y las actitudes éticas respecto del caso que están enfrentando. Desgraciadamente no basta con la reforma a la Ley de Profesiones, hay que reformar el artículo 5 de la Constitución, porque establece ahí el principio de la libertad de trabajo. Incluso cuando se otorga una sentencia que obliga a trabajar, es violatoria de ese artículo 5, entonces el juez tiene que establecer que en la sentencia se tiene que trabajar para cumplir con la pena, si no sería violatorio al artículo 5 de libertad de trabajo. Muchísimas gracias, Amador Rodríguez. Y la doctora Mónica González, por favor. Pues muchísimas gracias, diputada, por la pregunta. Es una pregunta de lo más relevante y quisiera empezar con la primera afirmación, ¿no?, de los derechos no disponibles, porque escuché a mi querido colega que era elitista esto de considerar el coto vedado, y yo considero que es absolutamente todo lo contrario. Si no consideráramos la indisponibilidad de los derechos, no estaríamos aquí las mujeres que estamos hoy aquí, ¿no? Porque pues cuando se nos concedió el derecho al voto no teníamos precisamente derechos políticos. Y hablando de estas escuelas, me parece que es uno de los puntos torales que ha sido, pues me parece, yo tenía ganas de hablar de ello y agradezco la oportunidad del tema de la justicia en México. ¿A quién le corresponde? Creo que habría que ser muchísimo más estrictos en la Secretaría de Educación Pública para el otorgamiento, el reconocimiento de validez oficial de estudios, ¿no? Los REBOEs de repente son un poco, bueno, los requisitos muchas veces son muy laxos y son fáciles de conseguir, y es por esto que se puede tener acceso pues a poner una escuela de derecho pues casi en cualquier lugar, y es por esto la proliferación, porque estas instituciones pues tienen reconocimiento de validez oficial. Pero a lo que quería yo llegar es que además esto incide muchísimo en el tema de las y los abogados, ¿no? Porque hablamos de los jueces, hablamos de los fiscales, pero no hablamos de los abogados, y quienes hemos ejercido la profesión, ¿no?, el litigio, nos encontramos muchas veces con que llegan familias, ¿no?, que entregaron muchos recursos a un abogado que ni siquiera, por ejemplo, presentó la demanda, o que descuidó el juicio, o que no tiene las capacidades, ¿no? Entonces, es uno de los temas que pocas veces se tocan y que son indispensables para la justicia, porque por eso es lo que decía el diputado, que alguien que tiene recursos económicos, que puede contratar a una de estas firmas de abogado prestigiadas, a veces no es que sean tan buenas, pero no puede ser, puede tener un acceso a la justicia, y quien no tiene recursos económicos, pues le queda a veces pues la Defensoría Pública, que es otro de los temas que hay que trabajar muchísimo para que todo el mundo tenga derecho a una defensa adecuada, o pues a un abogado o que ni siquiera tiene título profesional en muchas ocasiones, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado el ejercicio de la profesión también, pues porque son parte indispensable del derecho a la debida defensa. Y por eso también yo me inclino, claro, la colegiación obligatoria es un tema muy complejo, por eso, como decía Rafael, no tiene que ser necesariamente una colegiación, sino puede ser una certificación que no solamente
solamente garantice que quienes lleguen a ser ministras, ministros o personas juzgadoras tengan las capacidades, sino también quienes van a tener en su vida la defensa de la vida o el patrimonio de las personas, porque esto es igualmente relevante, ¿no? Y un ciudadano común no tiene absolutamente ningún medio para corroborar que una persona que le está diciendo que va a asumir su defensa tiene las capacidades necesarias para garantizarle una defensa adecuada, un juicio justo y una sentencia que corresponda con la verdad y la justicia. Muchísimas gracias, doctora. A usted y a todos los expositores, a los participantes, las preguntas formuladas, las respuestas recibidas. Está grabado este programa, se ha difundido en directo, en vivo, por el canal del Congreso, se repetirá en otras estaciones de televisión y de radio del sistema de radiodifusión pública. Perdón. Urge una reforma al procedimiento legislativo. Sí, es que la doctora Leida Lavés, la diputada. Correcto. Hizo una, adelante. Sí, me hizo una pregunta, porque son cuestiones, muy brevemente, si me permite, diputado presidente. Sí. Una pregunta era sobre si dije yo que el derecho no es una cuestión de especialistas. Y sí, todo depende cómo lo observemos. Derecho como orden jurídico, pues no es una cuestión de especialistas. Aquí en el Congreso de la Unión, en la Cámara, hay especialistas que crean derecho y no son juristas, ¿no? Entonces, ¿cuántas diputadas, cuántos diputados, senadores, legisladores locales no tienen la formación jurídica y sin embargo crean derecho? Cuando dije eso, el derecho no es una cuestión de especialistas, tiene que ver con las concepciones sociológicas o históricas del derecho. Por ejemplo, Savigny, cuando decía el derecho pertenece al pueblo, es la sociedad la que crea el derecho. Bueno, ahora podemos decir, hay cuerpos representativos que crean el derecho y también otros órganos elitistas, contramayoritarios, como las Cortes, que también crean derecho y lo definen. Entonces, habría que distinguir entre el derecho como orden jurídico, que es creado por la sociedad, por las instituciones públicas, el derecho como ciencia, como estudio sobre el orden jurídico, como dogmática, el derecho como teoría, el derecho como filosofía, en fin, existirían varios planos y dimensiones para estudiar el derecho. Respecto a la pregunta de si podría haber ministros de la Corte que no fuesen abogados, Rafael, que conoce muy bien esto, sabe que en la Constitución de 1857 un requisito, no se exigía el requisito de ser abogado para ser ministro. El requisito era ser instruido, tener conocimientos o estar instruido en la ciencia del derecho. Por eso en el siglo XIX, derivado de la Constitución del 57, hubo muchos ministros de la Corte que no eran abogados, creo que incluyendo al propio Porfirio Díaz, González Ortega, que no eran abogados, Altamirano, que no eran abogados titulados, estaban instruidos en la ciencia del derecho. Sí, a juicio del elector, ¿no? Era el que lo decía, ¿no? Y respecto al tema de la politización, pues cualquiera de nosotros, en un sentido filosófico, ideológico, está politizado. Todos nosotros, aunque no formemos parte de un partido, de una organización política, de un grupo parlamentario, tenemos una ideología, tenemos una concepción filosófica que nos hace entender la realidad de una manera. No existirá, en ese sentido, un método, el mejor método, no existirá un método que evite la politización en un sentido filosófico e ideológico, ni en la Corte ni en ningún otro lugar. La politización es inevitable. La politización indebida, desde mi punto de vista, es aquella cuando tiene vínculos con partidos, con poderes fácticos, con intereses económicos, con intereses mediáticos, religiosos. Pero tener una concepción filosófica, ideológica, pues está en el ejercicio de nuestra libertad. Es un derecho fundamental reconocido por el artículo 24.
la libertad ideológica, la libertad de tener las propias concepciones filosóficas. Entonces, ¿cuál es el diseño mejor? Bueno, es algo que hay que debatir. Aquí propusimos algunos un método, no me quiero casar con él, en dos fases. Yo les dije una fase meritocrática y una fase electiva. Yo creo que lo importante es que la sociedad del pueblo elija a sus ministras y ministros de la Corte, que ese poder ya no esté conferido a los partidos, ni esté conferido al presidente de la República, ni a ningún poder fáctico en el país, sino que sean los ciudadanos los que elijan a los ministros y a las ministras. Y respecto a lo que comentaba mi colega, que no voy a entrar a esa discusión, brevemente, a mí lo que me sorprende de ese tema de los derechos humanos es que los ciudadanos no pueden disponer de ellos, pero el Poder Judicial sí, la Corte, cuando resuelve sobre derechos humanos, dice, aquí entendemos este derecho de esta manera, con esta profundidad, con este alcance. Entonces, un órgano elitista, contramayoritario, sí define el alcance de los derechos y los ciudadanos no podemos decir nada en torno a los derechos. Esta es la paradoja en torno a los derechos humanos. Bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Este foro para conversar se ha difundido en directo, en vivo, en el canal del Congreso y se repetirá en otras frecuencias de la radio y la televisión pública, con independencia de las noticias que genere. Pero a todos quienes hemos estado aquí, quienes han escuchado por los sistemas electrónicos, pues nos parece que debemos estar agradecidos con las brillantísimas exposiciones que nos han hecho nuestros 6 expositores, la UNA y los 5 expositores que nos han ilustrado con mucho para el trabajo que nos proponemos abordar. A reserva de que se haga una relatoría con base en la grabación y luego saquen conclusiones, yo había apuntado 2 ideas centrales que han surgido de todo lo que se ha conversado aquí, pero me parece que hay que agregar una tercera. La primera es que la consulta está permitida y tiene pros y contras, que de llegar a prosperar debería cribarse, se usó esa palabra, es decir, regularse muy bien procedimiento, instancias que propongan, tiempos, requisitos, calificación de idoneidad y sobre todo resguardar de la vulnerabilidad que tiene este proceso para que se inmiscuyan grupos de presión, grupos de poder fáctico y partidos políticos. 2, que está a la vista de toda la necesidad de ir a discutir en el país una gran reforma a fondo del sistema de justicia, tanto de la impartición como de la procuración de la justicia. Y 3, también aquí surge como algo que llama mucho la atención la necesidad de voltear a ver al ejercicio libre de la profesión de abogado, porque tiene mucho que ver con todo el sistema de justicia también. Yo creo que merece igualmente ser regulado con valores atendibles que sean compatibles con las aspiraciones que tenemos de una mejor justicia en México. Hay un siguiente foro para conversar del que les va a dar cuenta Mónica Rojas. Mónica Rojas. Si me permiten nada más, nuevamente, al tiempo de agradecer, de verdad, apreciamos mucho en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario.